tal? Un saludo. En esta ocasión quiero hablarles de este señor llamado William Mitchell. Este señor fue betelita de la Watchtower allá en Brooklyn entre los 1970s y 1980s. Él vino a México a apoyar el campo de la predicación en inglés, es decir, que están formando congregaciones de mexicanos y también de otros extranjeros, pero que hablan inglés. Y este señor fue uno de los ancianos más perniciosos en la forma de reajustarme cuando yo empezaba a analizar las atalayas profundamente de años atrás, desde los 50 hasta el 2012, desde 1950 hasta el 2012 en inglés y luego en español desde los 70 hasta el 2012. Bueno, pues este señor ex betelita de Brooklyn, William Mitchell, vino a México a apoyar la predicación en el campo inglés aquí en México. Y aparentemente era muy amoroso, muy generoso, muy hospitalario. Pero una vez que lo nombraron anciano, que le llegó el nombramiento de anciano, cambió, porque él quería tratar a la congregación como uno de esos administradores de la época de Frederick Winslow Taylor, allá por 1915, algo así como la administración científica, ¿no? Así una administración muy coercitiva, que aquí se hacen las cosas como yo quiero. Pero bueno, este señor empezó a demostrar realmente la clase de persona que era, muy celoso en las cosas de organización y de orden y de disciplina. Y él se encargó de hacernos sentir muy mal a los que éramos siervos ministeriales y otros ancianos, porque nos coartaba nuestra preparación cuando íbamos a dar un discurso. Él, ya que íbamos a darlo, él decía, no, tú no lo vas a dar, lo va a dar fulanito. Y le preguntábamos que por qué. Lo que pasa es que fulanito hizo mal las cosas, no lo hizo como yo se lo dije, de modo que como lo estoy entrenando, lo estoy disciplinando. Sí, pero mientras tanto a mí ya me hacía sentir mal, porque yo me iba a sentir frustrado de mi preparación en balde, en vano, de un discurso que no iba a dar, nada más por los supuestos gustos de este señor en cuanto a organización. Pero bueno, el punto no es este, sino que esta persona fue uno de los ancianos más perniciosos y me persiguió cuando yo empezaba a estudiar. Y como les había dicho, estudié las atalayas de muchos años y empecé a notar los
cambios doctrinales tan frecuentes me dio por entender claro que pues yo necesitaba participar del pan y el vino. Y cuando empecé a hacerlo en el año 2012, pues este señor fue uno de los que se enojó. Ponía en tela de juicio de que yo fuera ungido, decía él. Y otro también, junto con otro señor también. Pero bueno, en este caso la enseñanza de este señor, cuando empezó a poner en tela de juicio que yo fuese ungido, y por lo cual que debería de reconsiderar el comer del pan y beber del vino, porque pues mi supuesta espiritualidad no demostraba que yo fuera ungido, según él. Pero pues yo estaba haciendo lo mismo que los ungidos. Iba de casa en casa a predicar, iba a visitar a las congregaciones y viajaba lejos a las congregaciones para dar discursos en inglés. De mi casa tenía que viajar kilómetros, pagar casetas de cuotas para ir a dar discursos en inglés. Y lo mismo también hacen los ungidos. Conducía estudios bíblicos en inglés, también hacen lo mismo los ungidos. Y iba yo a hacer visitas mes con mes, lo mismo hacen los ungidos. Los ungidos también reportan las horas de predicación, cuántas atalayas colocaron, cuántos libros colocaron, cuántas Biblias colocaron. Tienen que dar el informe de servicio al mes. También, al igual que los ungidos, yo lo hacía. Entonces yo empecé a determinar que esa prohibición de que el participar del vino y del pan pues realmente no tenía una razón cristiana de ser, y por lo tanto yo decidí comer del pan y beber del vino. Y este señor pues también empezó a ponerme en tela de juicio de que yo ya fuera ungido, ¿no? Bueno, el caso es que este señor se empezó a molestar más porque se dio cuenta de que yo empezaba a hacer comentarios entre los hermanos sobre esto de la participación de los emblemas, sobre los cambios doctrinales en la atalaya de 2012 y que se estudió en el 2013, sobre el nombramiento del esclavo fiel y discreto, sobre los domésticos, y luego sobre sus bienes, que ya no sería así, que sería para futuro. Bueno, esos cambios del recogimiento del trigo y la mala hierba, que eso sí empezó a hacerse desde 1919, pero que las cabras y ovejas serían separadas para futuro. Entonces es una contradicción tremenda, ¿no? Bueno, pues este señor empezó a llamarme y a hacerme ver que pues yo reconsideraba esto de participar del pan y del vino en la
conmemoraciones, porque pues él creía que yo no tenía la espiritualidad de un ungido, pero pues para mí yo sí tenía la espiritualidad de un cristiano, porque hacía lo mismo que hacen los ungidos, lo mismito que hacen ellos lo hacía. Daba discursos públicos, visitaba las congregaciones, gastaba mi dinero para ir a pagar casetas, gastar gasolina para hacer largos viajes, y de nada servía porque pues esas no eran cualidades para ser ungido. Es algo contradictorio, y lo más contradictorio es que este señor me dijo: ¿crees tú que por el hecho de que participas del pan y del vino, la congregación podría recibir algo especial de ti en cuanto a guía espiritual o conocimiento de la Biblia? ¿Te hace superior a nosotros? Realmente no eres nada, me dijo él, no eres nada. Es más, el Espíritu Santo únicamente Dios, Jehová, se lo da al cuerpo gobernante para escribir los libros, las atalayas, para hacer la publicación de eso. Entonces yo, riéndome por dentro y conteniendo la risa, le pregunté: bueno, y a los otros que no son del cuerpo gobernante, ¿Jehová no les da Espíritu Santo? Y la respuesta de él de plano sí me hizo reír, y no lo pude evitar. Él me dijo que a todos los demás que no son del cuerpo gobernante, que no son del esclavo fiel y discreto, a ellos Jehová les da Espíritu Santo para poder entender las atalayas y comentar bien en las reuniones. Esto realmente es muy risible, porque este señor realmente no sabe lo que está diciendo, ni siquiera está apegado a lo que los lineamientos de la Watchtower indican. Este señor de plano empezaba a tenerme envidia porque yo comencé a participar del pan y del vino. Y obviamente no con la creencia de que yo iba a irme al cielo. No, yo empezaba a entender que el reino de Dios iba a ser establecido aquí en la tierra, y que mientras tanto la religión no era el reino de Dios. El servicio que estábamos dando no nos hacía el reino de Dios ya, sino que el reino de Dios lo íbamos a recibir cuando Jesucristo viniera aquí a la tierra. Eso ya lo entendía, pero pues mientras tanto yo participaba de los emblemas no porque fuera ungido, simple y llanamente porque era un discípulo de Jesucristo, y Jesucristo dio ese mandato. Pablo dijo que esto sería una proclamación de la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, cuantas veces coman del pan y beban del vino, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. Entonces yo tenía que hacerlo, o sea, mi conciencia era tan fuerte que me impulsó a actuar en armonía con el mandato de Jesús.
Por eso es que participé de los emblemas. Entonces ellos empezaron a dudar de mí, empezaron a verme sospechoso de apóstata, de apostasía, y empezaban a hacerme preguntas. ¿Cuántos son los que van a reinar con Jesucristo? Y yo, en vez de contestarles de manera personal, como si fuera de convicción, yo simplemente hablaba en tercera persona. Bueno, la Watchtower siempre nos ha enseñado que son 144,000. ¿Por qué? No, nada más es un precedente. Entonces yo empecé a sospechar que ellos estaban haciendo preparativos para, pues, llamarme a alguna audición, alguna audiencia. Para esto, uno de los ancianos, uno del cuerpo gobernante de ahí, llamado Adrián de la Fuente, él se acercó de manera muy generosa, muy amorosa, esforzándose por aplicar las directrices del libro de los ancianos. Y pues empezaba a notar que yo tenía dudas, y él quiso reajustarme, como dice la Biblia, ¿no? Que reajusten a los que tienen dudas, con gelio apacible y todo eso. Entonces, pues este señor me empezaba a escuchar, este anciano de la congregación me empezaba a escuchar con todo respeto, le estaba dando seguimiento porque él quería ayudarme. Pero pues prácticamente este señor lo frustró porque, confabulado con otro anciano que era el coordinador del cuerpo de ancianos de la congregación en inglés, él sencillamente me llamó a la sala B con este otro anciano, pero para hacerme un cuestionamiento, una persecución. Y me dijeron que qué tipo de literatura estaba yo leyendo. Y yo les dije, he estado leyendo las atalayas de los 50 hasta el 2012 en inglés, y de los 70 hasta el 2012 en español. Y pues he entendido muchas cosas, se me han abierto los ojos y he entendido muchas cosas, y por lo tal he estado actuando de esta manera como ustedes me ven. ¿Y no has leído otras publicaciones que no sean de la Watchtower? Le digo, no las he leído. Por ahí hay un rumor que sí has leído. Le dije, bueno, si se refieren a que he leído un libro de Raymond Franz, el sobrino de Fred Franz, bueno, pues sí lo leí, se llama Crisis de Conciencia. Y este señor William Mitchell, que ven aquí en pantalla, hizo una cara así de desprecio, de sorpresa, de desagrado, y me dijo, qué lamentable, Alfonso, que hayas leído ese libro. Y yo le contesté, pues realmente lo único que habla Raymond Franz son puras atalayas, no es literatura apóstata. Ese libro no es literatura apóstata porque hace referencia a puras atalayas y Despertar y otros libros que hablan de la historia de la Watchtower.
realmente no es un libro apóstata, yo le dije. Y si ustedes creen que las atalayas y los despertares y los libros que la sociedad ha publicado es literatura apóstata, pues entonces ustedes mismos están reconociendo que la Watchtower está cayendo en apostasía o ha estado en apostasía. Entonces este señor me dijo, pero bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu sentir? Pues yo tengo que seguir investigando para estar seguro de las cosas que voy a enseñar a otros. Eso fue lo que le dije. Y con impaciente reacción, el otro anciano, que también era betelita aquí en México, en Betel de México, llamado Hugo Martínez, él de plano se impacientó y como era el coordinador de los ancianos de la congregación, él dijo que pues si yo empezaba a causar problemas a otros hermanos, platicándoles de las cosas que yo estoy viendo y de las inconsistencias y incongruencias que he descubierto, pues que me iban a hacer comité judicial. Así fue lo que me dijeron. Y pues yo realmente les dije, miren, pues realmente el ser sectario, el promover sectas, pues no es bueno, ¿verdad? Pero sí yo tengo ese interés de seguir adelante y pues he estado platicando con este señor, este hermano anciano que es Adrián de la Fuente. Él me está ayudando, él está comentando conmigo, me está guiando, me está dando consejo para que yo no me sienta así confundido, que yo no me sienta con dudas. Él me está ayudando. Entonces estos señores pues ya lo dejaron así, despidieron ese cuestionamiento. Y pues yo creí que iba a continuar con este anciano Adrián de la Fuente, comentando lo que yo he encontrado, lo que he descubierto con respecto a la venida de Jesús, el reino de Dios, la resurrección, la separación de las cabras y ovejas, la mala hierba y el trigo, la elección del esclavo fiel y discreto en 1918 y que después que ahora en 1919 y cosas así que pues yo tenía mucha inquietud de expresar. Y resulta que estos señores pues con esta amenaza, ¿no?, de comité judicial, pues a mí me hicieron enfadar. Yo ya me sentía enfadado, ya no me sentía yo contento con ese tipo de procedimientos, porque ni ellos mismos estaban apegando a los procedimientos que este hermano anciano Adrián de la Fuente sí estaba utilizando. Él estaba actuando conforme a lo que dice la Biblia. Si hay alguien que tiene dudas, y pues reajustenlo, anímenlo con espíritu apacible. Y estos no, estos se veían molestos, enojados por lo que yo había hecho y no me querían reajustar, no me querían ayudar. De modo que en otra ocasión, cuando
yo volví a ir a la reunión, este señor William Mitchell, el que está aquí en pantalla, me dijo que me tenía una mala noticia. Así sin más ni más me dijo que los ancianos habían decidido que me iban a remover el privilegio de siervo ministerial y que muy difícilmente algún día llegaría a ser anciano. Así fue lo que me dijo. Pues discúlpanos que sea una mala noticia, le dije. Discúlpanos que sea una mala noticia. Entonces yo, pues sí, lo tengo que reconocer, me molestó porque me quitaron el privilegio así sin más ni más, y me dijo este señor William Mitchell que iban a dar el anuncio de remoción del privilegio, que iban a quitar el privilegio de siervo ministerial e iban a dar el anuncio en la siguiente reunión. Entonces yo le contesté a este señor, le dije, mire, pues realmente mala noticia para mí no es. Y me preguntó él por qué. Porque yo ya había platicado con el superintendente viajante, el superintendente de circuito, llamado Richard Malletville, que es de Canadá, el señor, y sirve aquí en México. Y yo ya había platicado con él que yo ya quería renunciar a mi privilegio de siervo ministerial. Y le dije mis razones, le dije que porque yo ya había descubierto la mentira del nombramiento de los ancianos. Le manifesté que yo durante años, ya tenía como 15 años como siervo ministerial, y aunque me daban privilegios para los ancianos, hacer preguntas de bautismo, dar discursos en algunos comités no judiciales, pero sí de investigación para comités judiciales, también fui invitado para hacer investigación como siervo ministerial. O sea, me daban privilegios para hacer preguntas de bautismo que le pertenecen a los ancianos nombrados. A mí ya me daban privilegios de un anciano, sin embargo nunca me nombraban anciano. Entonces yo le confesé al superintendente viajante que fue porque otro anciano que había sido removido de anciano, él me dijo cómo es que hacen la recomendación para el nombramiento de ancianos. Y esto me decepcionó mucho porque en las preguntas para bautismo hay una parte en la que se enseña que el Espíritu Santo es el que hace el nombramiento de los ancianos. Entonces yo, aunque no sabía exactamente cómo pasaba esto, ¿no? Pues yo enseñaba lo mismo, que el Espíritu Santo es el que nombra a los ancianos para que amorosamente pastoreen la congregación. Sin embargo, me di cuenta que esto era una mentira. El libro Organizados
para efectuar el ministerio como testigos de Jehová, aunque enseñaba que el Espíritu Santo era el que nombraba a los ancianos, realmente esto no era así. Este anciano resentido, que había sido removido porque a su hija la expulsaron por cometer fornicación, a este anciano lo removieron y él me dijo que yo iba a ser muy difícil que me nombraran anciano. Y yo le expliqué por qué, si yo me estoy esforzando por alcanzar este privilegio. Deseo una obra excelente, como se me ha enseñado, el querer ser anciano. Sí, pero desgraciadamente esto no va a ser así. Y le pregunté por qué. Porque hay siempre una división de parecer. El cuerpo de ancianos tienen que votar para ver si te recomiendan con el superintendente viajante para que seas nombrado como anciano o no. Le dije, caray, ¿cómo está eso? Pues no es el Espíritu Santo el que nombra a los ancianos. Dice, pues no, dice, bueno, sí, se supone que sí, pero cuando nos reunimos el cuerpo de ancianos, se hace una votación. ¿Quiénes votan porque Alfonso sea nombrado anciano? Y siempre había una minoría que votaba a favor mío. Y me di cuenta que los que habían votado en mi contra, que eran la mayoría, era este señor William Mitchell, era otro anciano, que era Alejandro Cervantes, y otro anciano, creo que era Hugo Martínez. Ellos estaban en contra y eran otros dos ancianos que sí estaban a favor, que sí habían votado a favor mío. Entonces me di cuenta que esto no era una operación del Espíritu Santo para elegir a los ancianos. Era una sencilla votación, una vil democracia, como lo hacen en la Cámara de Diputados aquí en México. La mayoría de los 3/3 es la que determina si se lleva a cabo una ley o no. Lo mismo aquí está ocurriendo. ¿Dónde está la guía del Espíritu Santo para hacer el nombramiento de ancianos? Entonces yo ya estaba inconforme, estaba muy inconforme, porque yo me había dado cuenta entonces que no es verdad que el Espíritu Santo estaba nombrándolos a ellos como cuerpo de ancianos, sino que era puro favoritismo. Y curiosamente, uno de esos ancianos que votaron en contra mía, como es este señor William Mitchell, que está aquí en la pantalla, otro Alejandro Cervantes, y el otro Hugo Martínez, bueno, uno de esos ancianos que se llama Alejandro Cervantes, él ya fue expulsado por cometer adulterio. Pues no queda otra cosa. Ese se sospecha, porque no dicen cuál es la causa de su expulsión, pero él ya fue expulsado. Y este anciano siempre me decía
que mientras más deseara yo el privilegio de anciano, que nunca lo iba a tener, y me daba el consejo que fuera yo humilde y que ya no deseara ese privilegio de ser anciano, porque yo estaba como si fuera dentro de un pantano. Mientras más deseara ser anciano, era como moverme dentro de arenas movedizas o de un pantano, y que más me iba a ir hundiendo. Ese fue el consejo que me dio este supuesto anciano Alejandro Cervantes. Y esta historia me hizo determinar y decirle a este señor William Mitchell que realmente no era una mala noticia para mí el que me fueran a remover como siervo ministerial, porque realmente yo ya no quería ser siervo ministerial y mucho menos ancianos. Yo ya no quería ser anciano y tampoco quería ser anciano y siervo ministerial, porque pues daba discursos basados en un bosquejo que me tenía que apegar a ese bosquejo de la Watchtower, donde había enseñanza de mentiras, y yo ya no quería enseñar cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo. Por lo tanto, pues abandoné este privilegio y esto le dio coraje a este señor. Le dio coraje, me vio mal y digo, no es una mala noticia para mí, es una buena noticia, señor Mitchell, porque yo ya no quería ser, ¿desde cuándo yo ya no quería ser siervo ministerial? Yo ya había renunciado con este superintendente de circuito, Richard Mulletfield. Yo ya había renunciado y le había dicho que yo ya no quería ser más siervo ministerial y que yo ya no quería participar en la enseñanza en la congregación. Sin embargo, pues yo no tenía la intención de alejarme. Yo quería seguir ahí al margen, ¿no? Yo tenía la creencia de que pues era hierba mala y trigo que iban a crecer juntos hasta la siega, ¿no? Y dije, pues yo me considero trigo, y aunque estoy aquí entre la mala hierba, pues yo sé que voy a ser cegado por los ángeles en el futuro como trigo, y estos, engañados por la Watchtower, van a ser cegados como mala hierba y van a tener que ser avergonzados y corregidos, y que se den cuenta de que estaban sirviendo a hombres y no a Jesucristo. Entonces yo sí tenía esa creencia, ¿no? Pero como me amenazaron de que me iban a expulsar y de que ya me querían quitar el privilegio y digo, de que me iban a hacer, perdón, no de expulsar, pero sí que me iban a hacer comité judicial. Entonces esto a mí me indignó, me desmoralizó, me decepcionó. Por lo tanto, decidí escribir mi carta de desasociación antes de que dieran el anuncio de que yo ya no sería siervo ministerial más. Ya. Entonces, antes de que dieran el anuncio, yo hice mi carta de desasociación y la envié a todos por correo electrónico. Le envié a todos los hermanos que me conocían, que yo tenía como contactos, y la verdad estaba yo bien decepcionado de esta organización, pero muy decepcionado. Entonces yo quería compartirles que dentro de estas personas,
el más, digamos así, pretencioso de superioridad, el más fanático, el más idólatra del cuerpo gobernante de la Watchtower, es este señor William Mitchell. Y sobre todo su creencia de que Jehová da Espíritu Santo únicamente al cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto, y que ese Espíritu Santo le sirve para publicar las atalayas, las despertares, los libros, y que a todos los demás que no eran el cuerpo gobernante, que Jehová les daba Espíritu Santo para entender la atalaya. ¡Qué cosa tan más disparatada e incoherente! Bueno, pues esto era lo que quería compartir con ustedes dentro de mis anécdotas. Dicen que pues estoy resentido por esto que me pasó, por esto que me hicieron, pero pues realmente no es realmente un resentimiento. No es un resentimiento. Yo creo que cuando alguien se da cuenta de que estamos mal, pues ni hablar. Cuando este señor recibió mi carta, se enteró de mi carta, de que yo ya me había desasociado, o sea, mi carta de desasociación. Este señor, el día que iba a dar el anuncio de que yo ya no era siervo ministerial, lo cambió. Dio el anuncio de que yo ya no era, testigo de Jehová, porque así lo indicaba yo en mi carta. Yo ya no quiero ser identificado como testigo de Jehová, solamente como cristiano, pero no como testigo de Jehová. Entonces, este señor, en vez de dar el anuncio de que yo ya no iba a ser siervo ministerial, dio otro anuncio que era: Alfonso Gutiérrez ya no es testigo de Jehová. Pero es un anuncio muy escueto que no especifica realmente qué, y hace pensar a los demás que a lo mejor cometí un pecado de esos graves, como la fornicación, o el robar, o el asesinar, o la violencia. Pero no, realmente no. Es un anuncio que no especifica realmente cuál fue la razón por la cual yo ya no soy testigo de Jehová. Y eso está mal. Debía haber dicho, a ver, ¿por qué no dijo: Alfonso Gutiérrez ya nos escribió su carta de desasociación, por lo tanto él ya no quiere ser llamado testigo de Jehová, él ya no es testigo de Jehová? ¿Verdad que ese anuncio no les conviene? Entonces hacen que la gente morbosa piense: lo expulsaron, ¿verdad? Pero no, yo no fui expulsado, ni siquiera me hicieron ese comité judicial. Empezaron por quererme quitar el privilegio de siervo ministerial y hasta ahí quedó. Y coartaron la buena intención del anciano Adrián de la Fuente para ayudarme con genio apacible, con una actitud amorosa. Y pues pasaron por alto muchas normas de la misma Biblia y de Jesucristo, y pasaron por alto también muchas pautas para los ancianos que están indicadas en el libro
pastoreen al rebaño, que es un libro para los ancianos. O sea que estas cosas realmente desmoralizan a cualquiera que quiere progresar, que quiere hacer sinceramente la voluntad de Dios dentro de una organización. Eso realmente es muy desmotivante. Y pues yo no creo que sea por resentimiento que ya no estoy y que subo videos en contra de ellos. Pues realmente es lo que quería compartir de este señor. No sé si siga todavía en México sirviendo en la congregación de inglés, pero pues como dijera Jesucristo, Dios mío, perdónalo porque no sabe lo que dice ni lo que hace. Bueno, pues con esto concluyo. Gracias a todos, testigos de Jehová y público en general. Me despido y será hasta la próxima.